Veremos la historia de un solitario profesor de inglés que tiene obesidad mórbida y vive recluido e intenta reconectar con su hija adolescente para tener una última oportunidad de redención. ¿Lo conseguirá? Acompáñame a ver esta triste historia. La ballena. Todo comienza con Charlie, un profesor de literatura que se dedica a dar clases de forma virtual, pero vemos que en ningún momento activa su cámara para que sus alumnos lo puedan ver, pues pone por excusa de que aún no puede arreglar la cámara de su computadora. Más tarde, por fin lo conocemos en persona. Se nos presenta como un hombre adulto, con obesidad en estado crítico. Esa tarde, luego de dar clases, Charlie decide desahogar su estrés en una película de hombres, pero empieza a sentirse mal. Se tranquiliza con un ensayo de Moby Dick, toca la puerta creyendo que era su amiga Liz, pero vemos que se trata de un chico llamado Thomas. Charlie le pide que le lea el ensayo, aunque no comprende el motivo. Thomas acepta y Charlie logra estabilizarse. Charlie le pregunta que quién es, y Thomas se presenta como un predicador del Evangelio de Cristo Rey por todas las casas. Charlie le pide que se quede un rato más mientras llama a su amiga Liz. Thomas le pregunta que por qué le hizo leer el ensayo, y Charlie le comenta que como pensó que moriría, optó por hacerlo escuchando su obra. Poco después llega Liz y mientras le recrimina por no haber llamado a una ambulancia, pero Charlie le recuerda que no tiene seguro. Una vez que termina de medir su pulso, descubre que tiene una presión arterial de 238/134, comprendiendo que la situación es peor al escuchar los latidos de su corazón. Charlie le pide su ayuda para ponerse de pie, pues dice estar a punto de reventar si no llega rápido al baño. Sin nada más que hacer, Thomas decide marcharse. Liz habla con Thomas y al parecer le cae bien, pero le aconseja que no pierda su tiempo con Charlie, ya que la iglesia mató a su novio. Además, lo más probable es que no siga vivo la próxima semana. Cuando Charlie regresa, Liz le exige que vaya al hospital, pero a Charlie no le importa y pone como excusa que tiene mucho trabajo. Finalmente, Liz y Charlie se sientan a ver una película. Al día siguiente, mientras desayuna y revisa los trabajos de sus alumnos, el hambre de más azúcar lo ataca y está por ceder a la tentación, pero recuerda lo que le dijo Liz, entonces busca más información de su enfermedad de corazón, pero al leer que con esos síntomas debería llamar a emergencia se enoja y sigue comiendo hasta que observa una paloma en una ventana y esto hace que cambie de opinión y regrese a la comida. Charlie recibe la sorpresiva visita de su hija, Ellie, quien vive con su madre. Al verlo, lo primero que hace es preguntarle que si ella también engordará. Charlie luego le deja claro que no. Le pide que le cuente su vida y la escuela. Entonces Ellie le revela que ese día fue suspendida por haber publicado algo en contra de sus compañeras y que sonó como una amenaza. Charlie se preocupa por si eso dificultará su graduación, aunque le dice que según el consejero no está en condiciones. Ella cree que no tendrá problemas porque es muy lista, sin importar que la escuela le aburre. Charlie le intenta aconsejarle para que tome más en serio la graduación, pero enseguida Ellie le deja claro que no tomará sus consejos porque lo encuentra asqueroso. Charlie cree que habla de su aspecto, pero Ellie le explica que se refiere a su identidad como padre, por haberla abandonado a los 8 años por un noviazgo con uno de sus alumnos. Charlie prefiere ignorar esas palabras, diciéndole que quiere que se conozcan mejor. Ella no está de acuerdo, así que decide marcharse, pero se detiene cuando Charlie ofrece pagarle a cambio de tiempo juntos, ayudarle con sus estudios, con sus conocimientos de profesor. Ella muestra interés y regresa. Entonces, él le menciona que le daría los $120,000 de su cuenta. Antes de tomar una decisión, él le exige que camine sin su bastón hacia ella. Charlie intenta con todas sus fuerzas, pero fracasa, sin siquiera dar un paso. Al ver esto, si bien acepta el trato, Ellie decide marcharse, sin ayudarle a reponerse. Más tarde, cuando llega la comida de Charlie, vemos que prefiere no salir, para no ser visto y en su lugar dejar el dinero en otro lado de la puerta. Y solo cuando el repartidor ya se está yendo, sale a recoger su comida. En la noche, Liz regresa para darle una máquina que está conectada a su dedo para medir su presión sanguínea y así avisarle cuando necesite respirar hondo, ya que es la única manera de controlar sus síntomas fuera del hospital. Aquí pronto, Liz encuentra uno de los trabajos corregidos de Ellie y descubre que estuvo ahí y le recuerda que es una mala idea, ya que su madre no permite que ambos interactúen. Charlie le explica lo sucedido y para que entienda, le expresa su preocupación, ya que al revisar su perfil de Facebook observa que no tiene muchos amigos y le preocupa que publique fotos de perros muertos por algún motivo. Liz intenta calmarlo, diciéndole que es el comportamiento típico de un adolescente. Esto lo tranquiliza un poco, pero la calma no dura mucho, pues cuando procede a comer, de repente comienza a asfixiarse. Para su suerte, Liz está ahí, que mediante grandes golpes logra salvarlo. Entonces le recrimina por no masticar como una persona normal. Entonces Charlie sabe que fue su culpa y solo sabe pedir perdón, pero enseguida vuelve a comer. Al día siguiente, luego de dar sus clases, Charlie encuentra una fotografía suya con su novio, lo que despierta su felicidad por un instante.
instante, pues regresa a su realidad cuando la llave de su habitación se le cae y no puede tomarla por su cuerpo, ni siquiera con sus herramientas. Más tarde llega Ellie y vemos que procede a corregir sus trabajos e intenta que ella muestre interés por entender, pero a ella no le importa y le pide que haga todo en silencio. Charlie no se rinde y empieza a hablar sobre el poema que está analizando para ella. Lo detiene para decirle que no es diferente a sus profesores, pues ella ya lo leyó y comprende de lo que quiere decir el autor. Realmente cree que su obra es pura palabrería estúpida y repetitiva, con un autor que no valía la pena. Al escuchar eso, Charlie en cierta forma le da la razón, pero al preguntarle por su madre, Ellie se enfada y le dice que se marchará. Charlie le deja en claro que es su decisión, ya que de todas formas hará sus ensayos. Esto hace que Ellie cambie de opinión y procede a decirle que su madre solo es feliz cuando está ebria. Charlie le revela que las pocas veces que ha estado con ella le cuenta sobre sí misma, porque es solo de lo que ella quiere hablar. Así Charlie se entera de la dirección de la casa de su hija y que su madre está soltera. En un momento, Ellie encuentra el retrato de su padre con su novio, así que ella se encarga de hacerle las preguntas y comienza buscando el origen de su obesidad. Entonces Charlie le revela que se debió al fallecimiento de su pareja, pero él no quiere hablar sobre el tema, así que le pide que escriba un poema sobre lo que siente. Mientras vemos que se retira al baño para llorar sin ser visto, justo ahí llega Thomas, y al verlo, al principio, Ellie cree que tal vez se trate de alguno de los novios de su padre, cuando descubre que viene de nueva vida y que solo está ahí para repartir folletos. Ellie decide sacarle a él y a su padre. Ya a solas, Thomas decide hablarle sobre la palabra de Dios y el apocalipsis. Charlie no comprende por qué está tan tranquilo. Pronto todo termina, entonces Thomas le expresa sus visiones de un mundo mejor. Charlie lo interrumpe para revelarle todo lo que Nueva Vida publicó y ha llegado a la conclusión de que la existencia es triste, pues Dios no creó, nos expulsó del paraíso para deambular miles de años matándonos entre nosotros, y luego el mismo Dios regresa y salvará solamente a 140,000 almas, dejando que 7.500 millones caigan en el infierno. Sin embargo, Thomas decide que esa no es su interpretación de la Biblia, aconsejándole a Charlie aceptar a Dios para que al morir su alma obtenga un cuerpo de pura luz, en lugar de su jaula terrenal. Charlie le deja en claro pidiéndole que se vaya, pero cuando Thomas le dice que está dispuesto a ayudarle en cualquier cosa, Charlie acepta pidiéndole que le alcance las llaves, que se le habían caído momentos después. Liz llega y se enoja porque ve a Thomas, luego le regala una silla de ruedas a Charlie y sale a hablar en privado con Thomas, y le revela que su hermano Alan amaba ser misionero de Nueva Vida, hasta que su padre le obligó a casarse con una mujer de la iglesia que apenas conocía, y cuando regresó de su trabajo misionero en Sudamérica, Alan se negaba a casarse y conoció a alguien más del que se enamoró, y juntos empezaron una nueva vida. Por esa razón su padre lo echó de la iglesia y de su familia. Esto le causó una gran depresión y se automatara. Además, Liz le confiesa que su hermano Alan resulta ser el amor de la vida de Charlie. Su papá sigue sin asumir su responsabilidad con lo que le hizo a su hijo y le dijo a toda la iglesia que todo fue un accidente. Cuando Thomas escucha eso, se queda en shock y se va, pero sigue pensando que Charlie necesita la salvación. Esa noche, Charlie no logra entrar a la habitación, pero con solo sentir el aroma se siente satisfecho en recordar la cama que compartía con Alan. Más tarde, vemos que el repartidor de pizza se llama Dan. Le dice su nombre ya que lo estaba visitando durante mucho tiempo y después se va. Ahora Charlie lee un poco lo que anotó su hija, donde dice que odia a todo el mundo y él se ríe porque se dio cuenta que lo hizo con rimas. El jueves, Charlie le pide ayuda a Ellie, quiere que siga escribiendo mientras termina de redactar su ensayo para la escuela, entonces le asegura que no tiene por qué enojarse con el mundo por lo que él hizo. Esto hace que Ellie se enoje de una forma brutal y le asegura que la abandonó cuando era niña por estar con su novio. O sea, se siente que todas las personas son una basura, pero Charlie le asegura que siempre le envió dinero con su mamá, no lo quería cerca de ella y que sentía que nadie quería a un obeso formara parte de su vida. Ellie se para hacerle un sándwich, su papá lo observa maravillado y le asegura que no podía haber pedido una hija más increíble que ella. Más tarde, cuando Charlie estaba durmiendo, Ellie recorre la antigua habitación de su padre, pero en ese momento llega Thomas. Ahora empieza a hablar con él, pero Thomas se pone nervioso porque está fumando enfrente de él y lo obliga a fumar, porque si no, va a matar a su papá. Cuando Thomas fuma, ella le saca una foto y le dice que solo estaba bromeando y que revela que descubrió su mentira sobre formar parte de Nueva Vida. Thomas se pone nervioso y se encierra en el cuarto de Charlie y le cuenta toda la verdad a Ellie. Thomas se enojó con el líder de los misioneros porque le hacía parar en esquinas a repartir folletos. Él sentía que podía hacer algo más para ayudar realmente a la gente, por eso se robó el dinero de la iglesia y se escapó para visitar personas puerta por puerta y repartir el mensaje cristiano. Mientras tanto, Ellie estuvo grabando toda su confesión y aquí Thomas
ve una Biblia con un párrafo subrayado y se va. Pero en ese momento llega la mamá de Ellie, ella es Mary, y llegó con Liz, que se enoja con Ellie por haberle dado pastillas de dormir a Charlie, y se enoja con él porque descubrió que estaba guardando dinero para su hija. Liz siempre pasó mucho tiempo junto a él cuidándolo sin esperar nada a cambio. Mary saca de la casa a Ellie y antes de irse le dice muchas cosas feas sobre su papá. Charlie habla con ella y le dice que extraña su positividad y lo bien que cocinaba cuando estaba con ella. Además le confiesa que le ocultó a Ellie sobre todo este tiempo porque ella es mala y que siente su culpa por ser una mala madre. Al principio le preocupaba que Charlie la juzgara, pero luego sintió temor que Ellie lo hiriera. Mary le muestra una publicación que hizo en Facebook burlándose de la obesidad de su padre, pero él sigue diciendo que solo es un adolescente. Mary se desespera, le dice que hacía llorar a sus compañeros, pinchaba las llantas de sus profesores, además le reclama a su esposo que solo se casaron y estuvieron juntos para tener un hijo, pero ya al final se calma y dice que siente mucho lo que le pasó a Alan. También le cuenta que un día se lo encontró en un Walmart y lo ayudó con las bolsas, en vez de vomitar todo el odio que sentía. Los dos se abrazan y Charlie recuerda un viaje a la costa de Oregon que hicieron cuando ella era pequeña. Esto terminó siendo la última vez que visitó la playa, entonces le dice a Mary que se está muriendo, que no quiere gastar el dinero ahorrado en el hospital, ya que se lo quiere dejar a Ellie. Le pide por favor que no se rinda con su hija, ya que necesita saber que hizo algo bueno en su vida. Esta es una de las escenas más brutales de la película. I need to know that I have done one thing right with my life. El repartidor deja las pizzas y se despide, pero Charlie sale para recogerlas, pero se da cuenta que Dan se había quedado esperándolo para verlo en persona y se ve enojado cuando se da cuenta que es un obeso. Ahora Charlie se desquita comiendo como un desesperado, le escribe a sus alumnos que dejen de hacer tonterías y escriban algo honesto. Más tarde, Thomas llega para contarle la verdad y le dice que no es de nueva vida, que robó algo de dinero, escapó de la casa y que Ellie le tomó fotos fumando marihuana. Además, ella encontró la iglesia de Thomas y les envió las fotografías y grabaciones de su confesión, y cuando sus papás la vieron, lo llamaron para decirle que es solo dinero, que no pasaba nada, que lo amaban y que querían que regresara a casa. Aquí Charlie se sorprende y se emociona porque vio que su hija hizo algo bueno por alguien. Además, Thomas lee el párrafo de la Biblia que encontró en el cuarto y le asegura que Alan murió porque eligió estar con Charlie en vez de con Dios. Eso le hace enojar de una forma brutal y le cuenta todo lo que hacía con Alan y le dice que no quiere que exista un más allá donde su novio vea en lo que se transformó. El viernes, Charlie se despide de sus estudiantes ya que se quejaron por el mensaje que mandó la noche anterior y lo van a reemplazar. Entonces felicita a algunos que lo escucharon y escribieron cosas honestas. Antes de irse prende su cámara para enseñarles quién es. Los alumnos no pueden evitar sentir desagrado y Charlie les asegura que nada de lo que estudien les va a servir, excepto cuando escriben cosas sinceras, y se despide rompiendo su laptop. Unas horas después, Liz llega llorando porque ve que Charlie está cada vez peor y ella le asegura que intentó que Alan no estuviera deprimido cuando le dijo que no necesitaba a alguien más que él. Le cuenta muy emocionado que su hija hizo algo increíble para ayudar a Thomas. En ese momento llega Ellie, enojada, desesperada porque se da cuenta que su papá se está muriendo de verdad y le pide hablar a solas con él. Liz se despide con un abrazo de su gran amigo y le dice que llamará a una ambulancia y lo esperará abajo. Ella sabe que son sus últimos momentos. Aquí Ellie se enoja con su papá porque desaprobó el ensayo que había redactado. Él le pide que le lea y que ella se da cuenta que se trata de algo que había escrito cuando estaba en octavo grado. Y este es el ensayo de Moby Dick, del que Charlie no paraba de leer. Se disculpa por haberla abandonado y le dice que estaba enamorado y que Ellie no se merecía nada de lo que le pasó. Ese ensayo representa todo lo increíble que es su hija y Ellie se desespera que no puede hacer nada por su papá. Aquí Charlie empieza a sentir dolor en el pecho y le pide a su hija que le lea el ensayo por última vez para ayudarlo. Ellie se pone a llorar y comienza a leer lo que escribió cuando era niña. Al mismo tiempo, Charlie toma sus últimas fuerzas y se pone de pie para acercarse a su hija por última vez. Aquí termina La ballena. Así que si les gustó el video y quieren ver más películas como esta, comenten qué fue lo que más les gustó de la película. Compartan el video, den like y suscríbanse al canal. Hasta luego.